Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Salam aleikum, queridos que nos escuchan. Hoy estaremos compartiendo sobre una importante cultura de nuestra humanidad, sobre el Islam. Y lamentablemente nos dedicaremos a conversar sobre la censura de libros, sobre los libros prohibidos por los gobiernos islamitas, por las repúblicas musulmanes, por las teocracias que en este momento y durante el siglo XX y durante toda la humanidad han estado paseándose con dotes de superioridad, digamos, con esa intuición, con esa forma de pensar, con esa seguridad de que tienen en sus manos la verdad, y a través de esa verdad han prohibido a sus pueblos, a sus congéneres y hasta a los occidentales, a las personas que no pertenecen a sus culturas, les han prohibido leer cosas importantísimas. Así que hoy estaremos conversando sobre eso, sobre los libros prohibidos por el Islam. Quiero dejar en claro mi respeto absoluto por la creencia islamita. Creo fervientemente que buena parte de la cultura de la humanidad está dispuesta entre su arte, entre sus maneras de manifestarse, en su arquitectura, en su pintura, en todas sus expresiones artísticas y culturales. Pero del mismo modo, como en todas las otras formas del pensamiento humano, hombres y, bueno, en este caso no mujeres, pocas mujeres, han torcido los preceptos religiosos de encuentro, de sabiduría, de rescate de lo bueno del ser humano, lo han torcido para convertirlo en algunos momentos históricos deplorables y en acciones que atentan contra la libertad de expresión, contra el derecho a la cultura, y se han dedicado, así como los occidentales, así como los comunistas, así como los fascistas, así como la Iglesia Católica durante cientos de años, se han dedicado a prohibir libros, prohibir lecturas, cerrar, tapar los ojos a una cantidad ingente de personas, a millones de personas, para que no lean ciertas cosas. Aún así, la censura tiene ese reto, ¿no? Ese deseo de ser vencida. Les recuerdo una hermosa frase de la gran escritora inglesa Virginia Woolf, que dice: puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y es nuestro precepto. No hay barreras, cerraduras ni cerrojos que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y por eso el pueblo árabe y el pueblo musulmán, los islamitas cultos occidentales que creen en la libertad de expresión, que creen en los derechos humanos, que están en contra de mutilaciones, que están en contra de ajusticiamientos por pertenecer a una diversidad sexual, que están en contra de los lapidamientos y del maltrato a la mujer, de ciertos grupos teocráticos del islamismo. Esta gente, los del Islam contemporáneo, moderno, son dignos de todo nuestro respeto y admiración.
y esperamos que el programa de hoy de ninguna manera ofenda el pensamiento que está expresado en el Corán, ni la fe de estos hombres y mujeres del siglo XXI que llevan su conducta islámica, que llevan sus ideas y su forma de ser y sus rituales religiosos y sus creencias con muchísimo orgullo. Envíeme un mensaje de texto al 0424-672-3597 para que estemos en contacto, para que estrechemos más nuestra relación y me envíes tu opinión sobre este tema que estaremos tratando aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño a través de las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. También sería bueno que nos visitaras en nuestra página web, libreriaradio.org. Allí podrás encontrar esta serie de programas que hemos grabado con respecto al mundo del libro y las prohibiciones de la lectura. Hemos grabado uno dedicado a los libros prohibidos por la Iglesia Católica, otro dedicado a los libros prohibidos por el comunismo y el fascismo, y uno dedicado al Holocausto nazi. Ahora con este, dedicado a los libros prohibidos por el Islam. Estamos haciendo, bueno, ya una especie de cierre. Nos faltaría otro sobre escritores perseguidos para terminar los 5 programas que queremos hacer de esta serie de libros prohibidos. Escríbenos un mensajito de texto al 0424-672-3597. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos, antes de comenzar, a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros y Librería Radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. La destrucción de libros en el mundo árabe y en la estructura de pensamiento islamita es bastante antigua. Nosotros tenemos la equivocada idea de que fueron los árabes, los musulmanes, cuando llegaron a Alejandría, los que destruyeron la biblioteca de Alejandría. Pero ya esa biblioteca estaba en ruinas. Los cristianos habían hecho desastres, habían pasado por las armas a los bibliotecarios y a los custodios de la sabiduría en Alejandría. Cuando llegaron los árabes, simplemente terminaron con el trabajo, terminaron de arrasar lo poco que quedaba. Según Eutinoquio, el comandante Amrou ibn al-As, terminada la conquista de Egipto, dirigió una carta al segundo sucesor de Mahoma, Omar I, quien viviera entre el 586 y el 644, donde le presentaba el inventario de lo que tenía la biblioteca de Alejandría. Apenas encontraban, 4.000 casas o palacios, 4.000 baños públicos, 400 teatros, 40.000 judíos y 12.000 tiendas. La misiva concluía así: los musulmanes parecen aguardar impacientes el disfrute
de los frutos de su victoria. En esa carta ignora la existencia de la biblioteca del museo, la cual era, sin lugar a dudas, el gran monumento de Alejandría. No obstante, el cronista y pensador Ibn al-Kafiti, admirador de Aristóteles, recordó en sus páginas cómo el general Amrou se entrevistó con el comentarista Juan Filopono, quien le pidió tomar una decisión sobre el futuro de los libros de la biblioteca del museo y le advirtió que las actividades estaban momentáneamente suspendidas. Amrou no se atrevió a responder y prefirió enviar otra misiva con el propósito de indagar qué pensaba el monarca sobre los libros. Pasado un tiempo, Amrou recibió la respuesta y leyó a Filopono, no sin pesadumbre, la decisión de Omar. Con relación a los libros que mencionas, aquí está mi respuesta. Si los libros contienen las mismas doctrinas del Corán, no sirven para nada porque repiten. Si los libros no están de acuerdo con la doctrina del Corán, no tiene caso. Pero la tesis de que fueron los árabes quienes destruyeron el gran cuerpo de la biblioteca es verdaderamente infundada. Se plantean tres escenarios. Primero, que las guerras de Roma, esas guerras de la Roma muriendo, de esa Roma moribunda, llevaron gran parte de los cuerpos, de los libros, ¿no? Se arrasaron con ellos. Luego hay un terremoto, por lo menos hubo 23, pero hubo uno que sucedió en el año 320 que ocasionó un gran incendio y una destrucción gigantesca de libros. Y finalmente se habla acerca de la negligencia de los propios bibliotecarios, que una vez que los ptolomeicos dejaron de estar gobernando sobre el imperio egipcio, esa biblioteca dejó de ser tan importante y la formación de estos bibliotecarios también fue precaria. Y en muchas ocasiones acabaron con parte de los libros por no saber manejarlos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pero hablemos de la actualidad. También quisiera ser bastante puntuativo en decir que hablaremos de ciertos países teocráticos. Y cuando hablamos de teocracias nos referimos a funcionamientos políticos, estructuras de pensamiento políticos en las cuales impera como fundamento del Estado la religión. Son estados en los cuales lo más importante o los fundamentos de la acción del Estado son fundamentos religiosos. Esto para el mundo contemporáneo es algo sumamente terrible porque el Estado, por lo menos para nosotros, para Occidente, el Estado es un Estado laico, donde no se impone la ley por tu fe o por tus creencias o por tu estructura mitológica o por lo que dicta la moral de la mayoría religiosa, sino que se dicta a través de la lógica del derecho y se genera un estado de derecho en el cual los ciudadanos pueden disentir. En cambio,
cuando media una religión o un pensamiento mítico religioso, es muchísimo más difícil conseguir que funcione la justicia, por lo menos la justicia como la entendemos los occidentales. Vamos a comenzar por un país pequeño pero significativo. Hablemos de Kuwait. Kuwait, como saben, es un pequeño país de producción petrolera, pero allí hay más de 4.500 libros prohibidos. Las librerías de Kuwait no tienen al coronel Aureliano Buendía, que en este caso no recuerda nada, ni siquiera remotamente aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En las bibliotecas de Kuwait no hay posibilidad de que encontremos ninguna referencia de Macondo. Allí impera una monarquía que gobierna desde el siglo XVIII, la familia Al-Sabah, el único pelotón de fusilamiento que habita en este páramo desértico es la cuadrilla de censores que durante los últimos 10 años ha gastado sus balas cebando más de 4.590 obras, alertando de su peligro moral o subversivo y prohibiendo su circulación en el país. 100 años de soledad o El amor en los tiempos de cólera de García Márquez están prohibidos. 1984 y Rebelión en la granja de George Orwell están prohibidos. Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky o Nuestra Señora de París de Víctor Hugo engrosan una lista negra casi interminable que suman títulos sin tregua y grandes obras de la literatura. El Ministerio de Información cuenta con un comité de inspección que es el responsable de autorizar o denegar la difusión de libros en Kuwait. Sus miembros están emitiendo prohibiciones indiscriminadamente con el argumento de que estos títulos tienen una influencia negativa en la decencia pública. Kuwait es uno de los escasos países de la península arábiga donde el derecho de reunión es respetado, aunque sin duda es vigilado y controlado por las autoridades. La ley de publicaciones, promulgada en el año 2006, se ha convertido en una eficaz herramienta para silenciar el conocimiento y decretar una feroz represión en uno de los países más progresistas del Golfo Pérsico. Entre las ofensas punibles con la confiscación figuran el insultar al Islam o la judicatura kuwaití, amenazar la seguridad nacional, incitar a la rebelión o cometer actos inmorales. También se han censurado libros de autores locales como Saud al-Saunousi, Bousiana de Esa y Abdallah al-Bosais, y del célebres autores árabes como Khalil Gibran, por ejemplo. El ministerio ha prohibido obras de ciencias, literatura, filosofía, poesía, teología, historia, política e incluso obras infantiles como La Sirenita, alegando que la fotografía de la portada era demasiado explícita. Una carnicería que el comité, que está formado por 6 censores de lengua árabe y otros 6 en inglés, en un país con 4.2 millones de personas, donde un 70% de la población es extranjera. Este comité, que ha formado esta especie de carnicería libresca, ¿no?, ha tratado de argumentar sus resoluciones hablando acerca de la moral árabe. Así, la obra cumbre del Premio Nobel colombiano fue enviada al purgatorio por escenas como aquella que relata el instante en el que Úrsula ve desnudo a su hijo José Arcadio y descubre su virilidad. Tampoco sobrevivió a la pacata valoración del comando Los hijos de nuestro barrio, una de las novelas más ambiciosas del Nobel Naguib Mahfouz, en la que el egipcio narra la historia de la humanidad a partir de las relaciones de poder que se establecen en un barrio en el Cairo. El ente parece trabajar a las órdenes del conservadurismo y los clanes tribales que han triunfado en las bancadas del Parlamento de un país que durante las décadas de 1970 y 1980 llegó a ser el refugio para los escritores árabes exiliados y gozó de una vibrante escena cultural.
Pues no solamente en Kuwait, también en la Gran Arabia Saudita encontramos casos terribles de censura. Y especialmente la censura a la internet. Imagínense esto de censurar en nombre de Alá. Varios países musulmanes usan tecnologías de filtrado para bloquear contenidos contrarios al Islam, según un informe de organizaciones de derechos humanos. Una buena musulmana, por ejemplo, para estas mentes, para estas formas de pensar, no debería utilizar emoticones que expresen su estado de ánimo con hombres que no sean del haram, que son aquellos varones que pertenecen a su círculo familiar. Escribir una carita sonriente o un guiño en un chat es tan contrario al decoro que se le exige según el Corán como descubrir su cabello en público. Esta anécdota no pasaría de allí si no fuese porque, según un reciente informe, la mayoría de los países musulmanes censuran en mayor o menor grado el internet en defensa del Islam. Hay incluso quienes quieren crear su propia red para mantenerla libre y pura de vicios de la internet global, como sucede en el caso de Irán. El escritor Elmi Norman, autor de En nombre de Dios, la censura de internet basada en la fe en la mayoría de los países musulmanes, dice: lo que más me impresiona es el hecho de que unos límites legales nacionales inspirados por la religión, junto con el filtrado técnico del internet, pueden crear una red fracturada en muchos de los países de mayoría musulmana. En Arabia Saudita, por ejemplo, hay 300 voluntarios que han sido entrenados por el Comité del Estado para la promoción de la virtud y la prevención del vicio, en los que los musulmanes llaman la Hibak. Esta doctrina que invita a hacer el bien y a combatir el mal se ha degenerado en la creación de una especie de policía del pensamiento que vigila las redes sociales como Facebook o las salas de chat y que denuncia a los que, según ellos, se desvían de la ley islámica o Sharia. Otro millar de personas más están siendo formadas en Arabia Saudita en cursos para pertenecer a este comité. Pero no es solo Arabia Saudita. Otros muchos países tienen institucionalizada la figura del Muhtasib, un funcionario que ejerce de policía religiosa, como es el caso de Irán. En otros lugares ni siquiera hay que ser un profesional. Cualquiera puede denunciar la existencia de una página web que sea contraria a la fe. Y sucede exactamente lo mismo con el mundo de los libros. Cualquiera puede denunciar un libro que sea contrario a la fe musulmana e intentar iniciar un proceso de censura y de castigo a esa publicación o a ese universo de las ideas que vaya supuestamente en contra de la fe musulmana. Pero muchos occidentales musulmanes creen que la libertad de expresión no limita de ninguna manera con su fe, que ellos pueden mantener su fe y sus conductas y su amor por Alá sin que esto sea de ninguna manera un detrimento a su derecho a la información, a sumarse como individuos a su crecimiento personal y desarrollo como seres humanos integrales más allá de su fe. ¿Qué les va pareciendo este tema de esta noche? Me gustaría saber sus comentarios. Por favor, envíenme un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram, para que nos acerquemos muchísimo más, para que hagamos, un debate acerca
de todo esto que estamos conversando esta noche? ¿Conocen ustedes algo más sobre la cultura árabe? ¿Tienen en mente algunos casos de censura, no solamente del Islam, sino de algún tipo de teocracia? ¿De qué manera reaccionan ustedes ante este tipo de información? El conocimiento de que vivimos en un mundo terriblemente polarizado por las creencias y que muchísimas personas son sentenciadas a condenas por tener libros, por leer, por aferrarse al conocimiento y a la literatura. Es decir, perdemos muchas veces en nombre de la fe y sin haber tenido jamás la oportunidad de pertenecer a otra fe, perdemos el derecho a ser seres humanos libres. ¿Les parece que eso es así? La fe debería de darnos libertad, o debería de conducirnos por el camino de la probidad a pesar de nuestras propias capacidades de ejecución de la individualidad. Escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597 y a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Quizás el caso más famoso de un escritor occidental afectado por la sentencia, digamos, por la censura de una teocracia musulmana, una teocracia islamita, es la sentencia mortal que emitieron en contra del escritor británico Salman Rushdie. En el año 1989, el ayatolá Jomeini, líder supremo de la revolución islámica iraní, condenó a muerte a Salman Rushdie por una novela acusada de ridiculizar el Corán y a Mahoma. La novela se titulaba Los versos satánicos. El 14 de febrero del año 1989, el ayatolá Jomeini, líder supremo de la revolución islámica, condenó a muerte a este escritor británico. En una fatwa, que es un decreto religioso, el imán pide a todos los musulmanes devotos que ejecuten al autor del libro, a los editores y a los que conocen su contenido, para que nadie insulte a las santidades islámicas. Se ofreció además una alta recompensa por la muerte del escritor. Rushdie es obligado en ese año 1989 a esconderse y a ser vigilado por guardaespaldas. Esos primeros 6 meses después de la amenaza del ayatolá, tiene que cambiarse de casa cerca de 56 veces. El caso arranca en septiembre del año 1988 con la publicación de esta obra de ficción por un editor británico. Rushdie relata las aventuras picarescas de 2 indios muertos en un atentado terrorista contra su avión, pero que llegan salvos a una playa inglesa y se mezclan con los inmigrantes de Londres en pleno periodo de Margaret Thatcher en los años 80. Es sobre todo una novela sobre el desarraigo del inmigrante. Tan pronto como apareció, una ola de indignación se propagó por el mundo musulmán. Es el segundo capítulo, unas pocas decenas de páginas, el que provoca el escándalo.
En él, el personaje vagamente ridículo del profeta Mahound, alusión al fundador del Islam, Mahoma, predica la creencia en deidades distintas a Alá antes de conocer su error. En India, en octubre, el primer ministro Rajiv Gandhi prohíbe el libro con la esperanza de recuperar votos musulmanes en las elecciones legislativas. Le siguen unos 20 países. En enero de 1989 se queman copias en la plaza pública de Bradford, en el norte de Inglaterra. Su publicación en Europa acelera pasiones. Autores como Susan Sontag o Tom Wolfe participan en lecturas públicas. En Pakistán, miles de personas atacan el Centro Cultural Estadounidense de Islamabad al grito de perros americanos y cuelguen a Rushdie. La policía dispara. Hay 5 muertos. Londres y Teherán rompieron relaciones casi 2 años. El 2 de marzo de ese año 1989, 700 intelectuales de todo el planeta apoyan la libertad de expresión de Rushdie. El ayatolá Khomeini muere en junio de 1989. Rushdie da explicaciones al año siguiente en un ensayo titulado De buena fe, pero la ira no se apaga. En 1991, cuando Rushdie reapareció en público, el traductor japonés fue apuñalado y sus homólogos italianos y noruegos fueron atacados. 2 años después, 37 personas murieron en el incendio de el hotel de Turquía donde se hospedaba Rushdie, ocasionado por manifestantes contra el traductor turco, que menos mal sobrevive. En el año 1998 el gobierno iraní del presidente reformista Mohammad Khatami promete que Irán no aplicará el decreto, pero en el año 2005 el líder supremo Ali Khamenei afirma que matar a Rushdie sigue siendo permitido. En el 2016 medios de comunicación iraníes agregan $600,000 a la recompensa por la cabeza del escritor, elevándola a $3.3 millones. Rushdie, de 71 años de edad, neoyorquino, ha vuelto a una vida más o menos normal, a la vez que defiende la sátira e irreverencia de sus libros. Tolerancia debido a manera terrible de comportarse de personas que son demasiado extremistas, personas que no intentan conciliar con el mundo. Pero hay que entender que el mundo siempre va a pensar de una manera diferente a la que nosotros podemos pensar. Y si los cristianos tuvieron la oportunidad de corregir, veamos cómo durante la Edad Media persiguieron y asesinaron a miles de personas con su pensamiento único y con su idea de estandarizar la iglesia. Acabaron con los cátaros, por ejemplo, y con otras comunidades cristianas que eran de lo que llamamos el cristianismo gnóstico. Se cometieron verdaderamente actos de barbarie en contra de esas comunidades, sobre todo en Francia, ¿no? En las Provenza francesas. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos mientras vamos reflexionando sobre todas estas cosas, sobre cómo el ser humano en sus diferentes manifestaciones de la cultura tiende a mostrar cierta monstruosidad y cómo nosotros podemos, a través de la literatura, de la amplitud de pensamiento, del desarrollo de la intelectualidad,
conseguir respuestas que nos permitan crear creencias mejores. Yo creo que de la mezcla de la futura Europa musulmana, porque la demografía es bastante clara en eso, dentro de algunos 100 años Europa va a ser una cultura musulmana. Esa mezcla va a crear una creencia musulmana más amplia y más dócil y más abierta a las críticas y a la universalidad de la fe. Escríbame sus comentarios al 0424-672-3597 o en estas redes sociales @Librería Radio. Ya volvemos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La revolución islámica de Irán, tiene sus bemoles. En el año 1979 fueron protagonistas de una quema de libros. Lamentablemente, saquearon y quemaron cientos, si no miles de libros de librerías que se encontraban en todo el país. Recuerden que esta revolución iraní proviene de una revolución anterior que logró derribar a una familia, a una dictadura de cierta manera progresista, apoyada por los Estados Unidos, pero que se había instituido en el poder como dictadura, como esta que hemos visto en América Latina. Y los comunistas llegaron al poder con un golpe de Estado. Posteriormente fueron los miembros de la comunidad musulmana quienes derrocaron a los comunistas, y de esa manera se instituyó la Revolución Islámica de Irán. Y en el 79 los militantes islámicos quemaron montones de libros apilados en las calles porque pensaban diferente, porque estos libros ya no podían ser más vendidos en esa nueva forma de gobierno que iba a ser el mundo iraní. Hay una película que yo recomiendo muchísimo, me gustaría hablar de ella porque no solamente una película, más bien hablemos del libro. Es un libro, una novela gráfica titulada Persépolis. Es una autobiografía escrita e ilustrada en blanco y negro por Marjane Satrapi. La autora relata las etapas fundamentales que marcaron su vida, desde su niñez en Teherán durante la Revolución Islámica hasta su difícil entrada en la vida adulta en Europa. La buena recepción de la crítica hizo que Satrapi fuese una de las autoras francófonas más reconocidas. En el año 2007, la adaptación en largometraje de animación de Persépolis, obra de Vincent Parano y la misma Marjane Satrapi, obtuvo el premio del jurado del Festival de Cannes. Ustedes tienen que ver esa película y después buscar los libros de esa novela gráfica que está dividida en 4 maravillosas partes. La ilustración están realizadas con dibujos en blanco y negro. Los fondos de las viñetas son generalmente negros o blancos, algunos decorados en forma bastante sencilla para dar mayor importancia al texto. La imagen se hace reflejo del texto y no al revés, lo que es importante porque evita tener no solo un valor explicativo. La información está incorporada en el texto, lo cual refuerza la importancia del mismo. El lenguaje de la historieta es utilizado en la multiplicidad de sus registros, el familiar y estándar, dejando a veces un sitio para la vulgaridad, mostrando al público la diversidad y autenticidad de la vida cotidiana. Persépolis es la historia
como les comento, autobiográfica de esta artista iraní de apellido Strapi, la historia de cómo creció en un régimen fundamentalista islámico que la acabaría llevando a abandonar su país. El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Strapi tiene 10 años y desde su perspectiva infantil es testigo del cambio social y político que pone fin a más de 50 años del reinado del Shah de Persia en Irán y da paso a una república. Recomiendo, si estamos hablando de cine, bueno, que vayamos a ver otra película espectacular basada en otro libro llamada El pan de la guerra, que relata la experiencia de una niña, pobre niñita. Es una película animada también, ambas son películas animadas. Esta fue producida por Angelina Jolie y está basada en un libro también titulado El pan de la guerra, que relata la experiencia de una niña que tiene que disfrazarse de hombre en el régimen teocrático talibán de Afganistán para poder ayudar a su mamá y a sus hermanas debido a que su padre fue encarcelado. Y es un caso de denuncia de algo que es bastante común, o era bastante común anteriormente en Afganistán, cuando imperaba el régimen talibán, porque las mujeres no tenían ningún tipo de derecho y había niñas que se disfrazaban de niños para poder trabajar. La poesía en Irán tampoco está desprovista de censura. Podemos hablar acerca de Hafez, el poeta más importante de Irán, nacido en el año 1325 y fallecido en el 1389. No solo es grande, sino que también es el más famoso gracias a las poesías que venden los niños en los semáforos, que se usan también para la adivinación. Es muy popular entre los jóvenes porque sus textos se han adaptado a letras de rock. Uno de los cantantes más famosos del país, Shahrian, fue nominado a los Grammys por cantar un poema de Hafez. En Shiraz, miles de personas peregrinan a su tumba para rendirle homenaje. Solo se ha visto algo parecido, claro, mucho menos intenso, en el cementerio de Collioure, al sur de Francia, donde descansan los restos del poeta Antonio Machado. En Irán, la poesía es un arma cargada de futuro, como plantean los poetas revolucionarios. Está presente en la vida, en el trabajo, en el amor, en la política. Cuando se visita ese mausoleo de Hafez, no es raro conseguir a personas recitando poemas de este escritor. Bueno, aquí hay algunos fragmentos, ¿no?, de lo que se recita. Ven, pasemos por el camino de la taberna, que por un trago todos necesitamos esta puerta. Claro, es chocante escuchar de la boca de personas que tienen prohibido beber en un país donde está prohibido el alcohol,
escuchar ese tipo de versos. En la República de los Clérigos, el más sorprendente de escuchar es este fragmento que leen los niños. Predicador, no nos aconsejes, somos rebeldes, insumisos, pisamos el reino del amigo, no miramos el paraíso. Es un poema muy popular que se venden en pequeñas tarjetas. Hafez representa una libertad que el régimen islámico combate. Desde sus orígenes han sido perseguidos intelectuales y escritores disidentes, y los libros del más importante poeta de Irán están prohibidos. Las cosas no creo que cambien por ahora en el gobierno de Rouhani, porque ellos intentan crear un discurso que dulcifique la censura de los libros. A menudo los libros son alterados o son prohibidos porque incluyen palabras como vino o la palabra cerdo, libros que digan muchas veces la palabra baile, algunos que narren un hecho de una violación, o que digan la palabra perro, la palabra amada o la palabra borracho, o simplemente la palabra meditación en la portada, ya son suficientes motivos para ser prohibidos en Irán. El gobierno promete que podrían hacerse algunas cosas, ¿no? Y el problema es que hay dos fuertes corrientes islamitas dentro de Irán y se alternan en el poder. Muchas veces caen gobiernos progresistas, o como el gobierno actual iraní, que es un poco más conservador. Están prohibidos libros como El banquete de Platón o El Ulises de James Joyce, Mientras agonizo de William Faulkner, Viaje al fondo de la noche de Céline, El código da Vinci de Dan Brown, junto a más de 200 libros contemporáneos que están prohibidos por esos guardianes de la moral islámica en Irán. Salman Rushdie, ya saben que está prohibido. Tasmila Nasrin, Milan Kundera o Nikos Kazantzakis no han logrado pasar la censura. Gabriel García Márquez, que es prohibido en Kuwait, como comentábamos al principio del programa, no pudo editar sus memorias de Mis putas tristes, pese a que en la traducción que propusieron colocaron el nombre Memorias de mis tristes cariñitos. La palabra puta o prostituta ya había sido reemplazada en el texto. Los 100 años de soledad también estuvo prohibida durante años, aunque sus copias siempre estuvieron circulando en el mercado negro. Desde 1996 se ha instituido el asesinato como una manera de persecución política en Irán a los escritores, porque en ese año 21 escritores y poetas iraníes fueron víctimas de un intento de homicidio cuando secuestraron un autobús e intentaron lanzarlo por un despeñadero. Esos son los tipos de cosas que pasan en los absolutismos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Por favor, escríbame sus opiniones al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio. De verdad hicimos este programa sin intención de ofender a nadie. Por el contrario, hemos querido resaltar la importancia de la amplitud del conocimiento para que el ser humano sea más libre y más sano y tengamos un futuro muchísimo más claro y viable. Me toca despedirme, pero no sin antes pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello,
También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago.